Dios le bendiga, iglesia bendita del Señor, que Dios te bendiga, amigo que nos estás viendo en esta oportunidad. También un saludo muy especial para todos ustedes. Amados hermanos, hoy he sentido en mi corazón compartir este tema. Sé que soy un predicador de la senda antigua, amo predicar esta palabra sin quitarle ni agregarle, pero he sentido la urgencia de hablar de este tema que voy a compartir hoy con ustedes. Y creo firmemente en mi corazón, y creo que muchos grandes siervos de Dios, como iglesias que somos de la senda antigua, que amamos la palabra, estarán muy de acuerdo con este tema. Voy a hablar de la santidad. La santidad, ese es el tema que voy a estar tocando en esta bendita oportunidad. ¿Por qué quiero tocar ese tema? Creo que no hay un tema más importante en este momento de la iglesia que hablar de la santidad. O sea, hermanos, Satanás ha ido ganando terreno en las iglesias. Ha ido deteriorando el pudor, la modestia, la decencia, la limpieza de corazón, esa integridad que tiene que tener todo verdadero cristiano, ese auténtico cambio de vida radical. Es decir, cuando tú sientes asco por el pecado, repugnancia, que tú quieres servir a Dios, quieres honrar a Dios con todo tu corazón. Por eso a mí me urge hablar de este tema, la santidad, porque creo firmemente, sé que todos los temas de la Biblia son importantes, pero en este momento, repito, creo que no hay un tema de mayor relevancia y que todo verdadero siervo de Dios, todo predicador, todo pastor que está al frente de una iglesia debería estar tocando este tema con urgencia. Cristo viene por la iglesia, pero no viene por cualquier iglesia. No viene por gente que simplemente están en el templo, cargan una Biblia, o visten como cristianos, o parecen cristianos. No, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia viviendo en santidad, una iglesia apartada del pecado. Yo sé que muchas veces estos temas incomodan a algunas personas porque tal vez no quieren o están viviendo en pecado o no quieren arreglar su vida delante de la presencia de Dios. Y algunas veces ellos dicen, sí, pero Jesús comía con los pecadores, pero no era para respaldar el pecado que estaban cometiendo, sino para sacarlos del pecado y traerlos a la santidad de Dios. Entiéndase eso. Nosotros venimos del mundo, de allí nos sacó Cristo, pero no para que siguiéramos viviendo como vivíamos en el mundo cuando ya estemos en la iglesia. Nosotros tenemos que comprender que el camino de Dios es algo sagrado, es un camino santo. Dios es santo y demanda santidad de todo aquel que le quiere servir y le quiere buscar con todo el corazón. Y esto no es solamente para la iglesia, esto es empezando para los pastores, predicadores, cantantes, músicos, liderazgo de las iglesias. Porque algunas veces exigimos santidad a la gente, pero nosotros no vivimos en santidad. Muchas veces le aplicamos la palabra a otros, pero esa palabra no la aplicamos a nuestra propia vida. Y yo soy un predicador que creo que todo siervo de Dios que predica la palabra debe de predicar con su ejemplo. El mensaje más impactante que tú predicas es el que tú transmites con tu testimonio, con tu vida práctica. Está bien que Dios te use con un micrófono, que Dios te use en un altar. Bendito sea Dios si Dios te está usando de una manera extraordinaria. La gloria sea para Dios por ello. Pero lo más impactante en la vida de los seres humanos es ver una vida radiante, una vida santa, una vida entregada, una vida apartada de todo pecado, separada para Dios, guardándote para Dios.
no porque quieres agradar a la gente, no para que la gente no hable mal de ti, no, sino por amor a Dios, por amor a la palabra, por amor de agradar a Dios con nuestra vida. Por eso creo, te repito, que no hay un tema más importante que debemos de estar tocando que el tema de la santidad. Son cientos y miles de personas que se van a quedar cantando coros en la iglesia, predicando, teniendo un cargo, siendo líderes dentro de la iglesia, y lamentablemente se van a quedar por llevar una vida desordenada, una vida de pecado, por tener un pie en la iglesia y otro en el mundo, por estar agradando al diablo y queriendo agradar a Dios. La Biblia dice de una manera clara: no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Aquí tenemos que tener una determinación. Tenemos que estar definidos cuál es el camino que vamos a emprender para la gloria de Dios. Así es que vamos a estar hablando de este tema y espero que sea de muchísima edificación para todos. Toma la palabra, no te sientas ofendido, porque yo estoy orando con todo mi corazón para que Dios trate con tu vida y que el Espíritu Santo de Dios te aparte del pecado. Si estás viviendo una vida que no le agrada a Dios, que este mensaje te sirva de aliento, de restauración, para que empieces a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, para la gloria de su nombre. El deseo de mi corazón como ministro de este bendito evangelio es que no te vayas al infierno, es que no te pierdas. Mi responsabilidad es predicar la palabra sin quitarle ni agregarle, hablarte de la santidad y decírtelo tal como lo dice la Biblia. Y vas a escuchar los textos que te voy a compartir para que tú veas que te estaré predicando lo que dice la bendita palabra de Dios. Así es que vamos a empezar en este bendito momento tocando este tema de la santidad en el Salmo 93, versículo 5. Por favor, si usted tiene su Biblia, consulte la Biblia, porque es muy importante que siempre que escuches un mensaje lo corrobores, lo confirmes con las escrituras. No le digas amén a todo. Primero vea las escrituras. Si lo dice la Biblia, no pelees con Dios, no discutas con Dios, obedécelo, ámalo. Esta es bendita palabra de Dios. Esta no es palabra mía, es palabra de Dios. El Salmo 93, versículo 5, dice la Biblia, escúchalo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus testimonios son muy firmes. Escucha bien lo que dice el salmista. Tus testimonios son muy firmes. Esta palabra no tiene dobleces. Es firme en lo que dice, en lo que establece, en sus ordenanzas, en sus estatutos. La santidad, por ejemplo, no se negocia. Eso no es si yo quiero, si yo puedo, lo voy a intentar. No. Tus testimonios son firmes, dice el salmista. Y escuche esto: la santidad conviene a tu casa. ¿Escuchó eso, hermanito? La santidad conviene a tu casa. En la casa de Dios debe haber santidad. Toda persona que se congrega, todo miembro de iglesia, todo aquel que profesa a Dios como su Salvador, a Jesús como su Salvador, que ha recibido a Cristo en el corazón, debe primero apartarse del pecado y vivir una vida de santidad, porque conviene. La santidad conviene
a la casa, oh Jehová, le dijo, por los siglos y para siempre. Oh, bendita palabra es esta. Ahora hay lugares donde tú no puedes llegar porque tú no entiendes a dónde estás entrando. ¿Te parece que eso no es la casa de Dios? Que es simplemente una discoteca, un club social, un lugar cualquiera. No, mi hermano de mi alma. Dice aquí la Biblia, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Necesitamos hablarle al pueblo estas verdades eternas. Hay que avisarle a la iglesia. La casa de Dios no es un lugar cualquiera. No es la sala de tu casa. Hay que tener reverencia. Hay que vivir con temor y temblor delante de Dios. Pero no ese miedo porque nos va a enviar al infierno. No, es un temor reverente. Es un temor por amor. Es un temor porque no quieres ofender a Dios, sino que quieres honrarlo, quieres servirle. Y por eso dice el salmista aquí, la santidad conviene a tu casa. Avísale a los hermanos, avísale a la iglesia, hablémosle al pueblo que ya es tiempo que entienda la iglesia que la santidad conviene en la casa de Dios. Que paremos el jueguito que ahora se está dando en las iglesias, el desorden, la irreverencia, la falta de respeto, la falta de temor a Dios dentro de la casa de Dios. Que ya no podemos continuar entrando a la casa de Dios como si estuviéramos entrando al cine. Y vamos con nuestros celulares contestando llamadas, texteando y viviendo de una manera totalmente desordenada. Conviene la santidad en la casa de Dios, iglesia. Avísale a tu hermano que tienes a tu lado. La santidad conviene, dile, a la casa de Dios. Si nadie te lo ha dicho, hoy te lo estoy diciendo con la bendita palabra del Señor. Habla con tus líderes. Avisémosle al pueblo. Porque Dios ya está cansado. Dios ya está cansado de la desobediencia, de la rebeldía. Dios ya está cansado de los pecados escondidos, de la falta de respeto en la casa de Dios. Dios ya está cansado. Dios está esperando que la iglesia entienda de una vez por todas que no podemos seguir pisoteando lo que dice este libro sagrado. No podemos seguirnos burlando de Dios. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú te puedes burlar del hombre, te puedes burlar del pastor, te puedes burlar del predicador, te puedes burlar de la gente de la iglesia, pero nunca podrás burlarte de Dios. Nunca. Por eso dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tarde o temprano empezarás a cegar esa vida desordenada que estás llevando. Y no culpes a Dios, no culpes a la gente, no culpes al predicador, no busques culpable. Los culpables somos nosotros, porque no hemos sido reverentes en la casa de Dios, porque no hemos entendido que la santidad conviene en la casa de Dios. Necesitamos traer nuevamente la santidad dentro de nuestros templos. Que exista la reverencia, que exista el temor a Dios. Eso ya no se ve hoy en día, hermanito. Gente que está pasando a los altares en pecado, músicos que están llevando una doble vida, cantantes que están viviendo
en pecados ocultos delante de la presencia de Dios. Predicadores que después de que se bajan de los púlpitos están texteando con la mujer que no les corresponde, llevando una doble vida. Pastores que están viviendo en adulterios, cantantes que están llevando también una vida de adulterio, porque lamentablemente, y lo digo con un dolor profundo en el corazón, se están cometiendo tantos adulterios dentro de las iglesias que ya no se le llama pecado. ¿Y cómo le vamos a llamar? Son pecados de muerte. Son pecados abominables delante de la presencia de Dios. Eso aleja la santidad de la iglesia. Pastor, cuídate, guárdate. Pastor, nunca aceptes reuniones privadas con una mujer que no es tu esposa. Cuídate, siervo de Dios. Yo no sé si esto es un aviso de Dios para alguien, porque hay gente que quizás esté al borde de cometer pecado, de fallarle a Dios. Pero Dios en su misericordia se te está cruzando en el camino. Convoquemos al pueblo, llamemos la iglesia y volvamos a proclamar en nuestros altares que la santidad conviene en la casa de Dios. Porque aquí lo dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esto no fue solamente del tiempo pasado. Esto tiene que ser en el tiempo presente y en lo que venga y en el tiempo futuro. Nunca podemos dejar de entender que este tema es de suma importancia para la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde están los hombres que viven en santidad hoy en día? ¿Dónde están los hombres temerosos de Dios? ¿Dónde están los hombres que tienen celo por el altar, celo por la santidad? ¿Dónde están los hombres que aman la iglesia y que quieren que ese pueblo se salve, que no se pierda? Si continuamos de la forma en que vamos, habrán congregaciones completas que se van a quedar. Y lo digo con angustia, con dolor en mi corazón. Porque hay lugares donde usted entra y usted lo que siente es una opresión del diablo. La presencia de Dios se ha ido. ¿Por qué se ha ido la presencia de Dios de nuestros templos? ¿Por qué no hay derramamiento del Espíritu? ¿Por qué hoy tenemos que adoptar otros sistemas para que la gente se entretenga dentro de los templos? ¿Por qué tenemos que hacerle un show para que la gente se goce? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está el mover del Espíritu que liberta a los endemoniados, liberta a los drogadictos, liberta al delincuente, cambia a los ladrones, cambia a los mentirosos, a los chismosos, a los contenciosos, a la gente problemática, la convierte en gente justa, buena, recta delante de Dios? ¿Dónde está ese mover del Espíritu? ¿Por qué no se está dando en nuestros días? ¿Por qué usted no ve los cambios radicales en las personas que entran a los templos? Porque, oiga lo que dice aquí, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. El día que volvamos a enseñar estos temas en nuestros altares, el día que le digamos al pueblo que tiene que ser santo, que tiene que volverse a Dios, que tiene que apartarse del pecado, Dios volverá a nuestros altares, Dios volverá a nuestros templos. Volveremos a ver la gloria de Dios en nuestras iglesias, volveremos a ver el movimiento del Espíritu Santo, manifestación de la gloria de Dios, volveremos a ver milagros, veremos a los hombres y mujeres ser libres de toda atadura del diablo. ¿Cuándo veremos ese mover? El día que volvamos a traer la santidad a la casa de Dios. Ese día Dios volverá también con nosotros, porque Dios no puede habitar donde no se le honra, donde no hay santidad, donde la gente no se ha apartado del pecado, donde no se predica contra el pecado, donde nos volvemos tolerantes, como Dios le dijo a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Pero tengo contra ti, le dijo, que toleras a esta mujer que se llama Jezabel, que induce
que incita a mis siervos a fornicar. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia amada, nunca había sentido en mi corazón la urgencia de tocar estos temas de la santidad como hoy en día. Hay momentos que siento de parte de Dios que tengo que estarlo hablando constantemente, como lo decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipenses. Cuando él les escribía en la carta a Filipenses capítulo 3, y él les recordaba que ya os he hablado de estas cosas, les decía, pero para vosotros es provechoso. Iglesia bendita del Señor, tú que me escuchas a través de las redes sociales, a través de radio, televisión, si todo el mundo quiere vivir como le dé la gana, vive tú en santidad. Apártate tú del pecado. Sé tú el ejemplo. Empieza tú. Empecemos a hacer las cosas como a Dios le agradan. Volvamos a decirle al pueblo: esta no es tu casa, esta es la casa de Dios. Y la Biblia dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Volvamos a decirle a ese pueblo que allí es donde se derrama la presencia de Dios. Yo sé que la presencia de Dios se mueve y llena toda la tierra, sí, pero Dios mora, Dios está donde se le honra, donde se vive una vida consagrada, separada, apartada del pecado, en una vida santa delante de su presencia. Dios, hermanito, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Apártate de toda clase de pecado y guárdate en santidad para Dios. Y ya verás si Dios no lleva bendición a tu casa. Rompe esas ataduras del diablo que te han tenido atado, que no te permiten glorificar a Dios con libertad. Hermanos de mi alma, las iglesias están repletas de gente que no solamente están atadas, algunos están hasta endemoniados. Usted ve las acciones de la gente, el proceder, la forma de vivir, hasta la forma de vestir. Cuando una persona, una mujer o hombre, empiezan a vestirse de una manera lujuriosa, provocativa, no me digas a mí, por favor, que eso es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando. No. Al que tiene entendimiento inmediatamente sabe que allí se mueve un espíritu de lujuria, un espíritu de Jezabel, un espíritu de lascivia que incita a los hombres a pecados sexuales. ¿Por qué una mujer se viste indecorosamente? Porque son espíritus que provocan a la gente para que te miren, para que te deseen, te codicien. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que cualquiera que mira una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y la pregunta que yo me hago siempre: ¿quién es el culpable? ¿La mujer o el hombre? Los dos. Porque la mujer se viste para provocar y el hombre mira para codiciar. Pero yo creo que un día podemos tener graves problemas ante la presencia de Dios. Por eso, hazlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para honrar a Dios. Alguien te va a decir por allí: no, hermano, usted hágalo para su esposo. ¿Que acaso solo su esposo se congrega con usted? ¿Que no se da cuenta que la iglesia está llena de personas, a veces de amigos, y aún miembros de la iglesia que no son espirituales, que no oran, que no ayunan, que no viven una vida pura y santa delante de Dios, que son carnales, hermanos débiles en la fe, que todavía no conocen a Dios genuinamente? Hermanos, no todos los que van al templo están llenos del Espíritu Santo. Muchos de ellos todavía ni han conocido a Dios. Por favor, conviene la santidad en la casa de Dios. Tengamos a Dios contento. Agrademos a Dios. No siga los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
Todo eso es del mundo. Deja que tu vida la guíe el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 dice: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca te guiará al mundo, al pecado, a la vanidad. El Espíritu Santo siempre te guiará a su palabra y a la santidad. El Espíritu Santo nunca te dirá que Dios solo mira el corazón. El Espíritu Santo te cambiará por dentro, y ese cambio que Dios hace por dentro se manifestará por fuera. Se te verá. Aleluya, te adoro, mi Cristo. Es imposible que no se vean tus frutos. Jesús lo dijo en Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo: de la abundancia del corazón es que habla la boca. Lo que tú eres por dentro es lo que se manifiesta por fuera. Si tú tienes lujuria, si tú tienes carnalidad por dentro, si lo que tú cargas es vanidad, eso es lo que se te saldrá por fuera. Pero si lo que tú andas adentro es temor de Dios, reverencia a Dios, santidad de Dios adentro, se te va a salir por fuera. Es imposible que no se manifieste lo que lleva por dentro. De aquí adentro, dijo Jesús, del corazón es que salen los adulterios, las fornicaciones, esas lascivias. De aquí adentro. Deja que Dios te cambie en este día. Tú sabes de lo que estoy hablando. Deja que Dios te cambie. Porque muchas veces solo tenemos la apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de la misma. Continuemos en lo que sigue diciendo este libro sagrado. Vente conmigo, por favor. Acompáñame a las Escrituras. Escúchalo. Dios le ha dado un camino al pueblo de Dios. La iglesia no puede andar como anda el mundo. La iglesia no puede vivir como vive el mundo. Eso hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que enseñarlo, hay que predicarlo. Isaías 35, versículo 8. Atento a lo que dice ese pasaje. Habrá allí calzada y camino. Escúchelo. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Lo escuchó, hermanito? Camino de santidad. El camino de Dios es un camino de santidad. No es una pasarela del mundo. No es donde hacemos las cosas como a nosotros nos dé la gana. Aquí no, hermano de mi alma, no. Aquí manda Jesucristo. El Señor de esta obra se llama Jesús. El que estás conduciendo, guiando la iglesia hoy mismo, se llama Espíritu Santo. Santo. Anótalo. Es santo. Aleluya. Es santo. Que no se te salga eso del corazón y de la mente. No permitas que te confundan en este camino. Aquí lo dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Me encanta la transparencia de la palabra de Dios. Escúchalo. Camino de santidad. Si alguien te presenta otro camino, no lo sigas. Si alguien te enseña otro evangelio, no lo sigas. Sigue este camino que te va a llevar al cielo. Sigue este camino que vas a tener victoria. No saques a tu familia, no la lleves a una iglesia donde lo único que te enseñan es que Dios ve el corazón. Y sigue siendo exactamente igual o peor que cuando estabas en el mundo. ¿Cómo es posible que Dios te saque del pecado, te saque del mundo y no cambie tu vida? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cuál es el camino que tú emprendiste? ¿Cuál es el camino que te están enseñando? Hoy yo quiero enseñarte con la Biblia. Isaías 35, verso 8. Anótalo, comparte este video.
compártelo con todos para que aprendamos con las Escrituras que Dios tiene un camino, pero no es cualquier camino, es un camino de santidad. En el camino de santidad no se puede vivir en pecado, se tiene que vivir en santidad, honrando al Dios de la gloria. Yo creo en la restauración, creo en el perdón de los pecados, creo en la misericordia de Dios, creo en el amor de Dios por los pecadores, pero creo también que cuando Dios te saca del pecado, te pone en un camino de santidad, en un camino que te aparta del pecado, te aparta del mal, te libera, te limpia, te santifica. Por eso Jesucristo mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No pongas como fundamento lo que dice esta iglesia, lo que dice este pastor, lo que dice el teólogo, lo que dice el fulano, mengano. No, pon, aleluya, como fundamento la bendita palabra de Dios. Que esta palabra está por encima de cualquier iglesia, de cualquier pastor, de cualquier predicador, teólogo, doctor, lo que sea, de cualquier comentario bíblico. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra inspirada que Dios nos dejó como regla de fe y conducta para la vida cristiana. Y repito, Dios no te saca del mundo para ponerte en un camino igual que el que vivías allá afuera. Pablo lo dice claramente en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, de modo que si alguno es cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué tu vida no ha cambiado? ¿Por qué sigues siendo el mismo que eras allá afuera? ¿No te lo han enseñado? ¿No te haya dado esa doctrina tu pastor? ¿Qué ha pasado? El gran problema que tenemos hoy es que nadie quiere hablar de la santidad, porque muchas veces los que están predicando también están viviendo en pecados ocultos delante de Dios. Y cuando tú vives una vida inmoral, y cuando tú vives una doble vida, y cuando tú estás tapando pecados tuyos, jamás podrás hablarle al pueblo la verdad, porque no puedes hacerlo. No tienes la autoridad moral ni espiritual para hablar en contra del pecado. Vivamos para Dios, iglesia. Los tiempos que vivimos, no estoy molesto, es que quiero, créame, dedicar mi vida a ver si rescato el mayor número de almas para la gloria de Dios. Siento que se nos acaba el tiempo, que se nos está yendo las pocas oportunidades que tenemos. Yo me levanto cada mañana y le digo a Dios, déjame por favor tocar una vida, hablarle a alguien de tu palabra, rescatar a algún joven, una dama, un caballero, un hogar, una familia. Y por eso óigame bien, oiga por favor lo que dice aquí. Habrá allí calzada y camino, y será llamado. No le cambies el nombre, no lo modernices, no lo secularices, déjalo como está aquí en la palabra. Será llamado camino de santidad. No trates de ayudar a Dios, no cambies la palabra. Por eso el Proverbio 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Por favor, no cambies esta palabra, no le cambies el nombre a este camino. Este camino seguirá siendo camino de santidad, aunque no le guste a los liberales, aunque no le guste a los extremistas religiosos, aunque no le guste a los ateos, aunque no le guste, aleluya, a los enemigos de Dios. Este camino siempre será llamado camino de santidad. Óigalo bien.
y no pasará, esto lo dice Dios, y no pasará inmundo por él. En ese camino de santidad no se puede vivir en pecado. No se puede. Este camino es sagrado. Bendito sea el nombre de Dios. Y entienda, por favor, con claridad lo que digo. Yo estoy orando por esa gente que está caída en pecado. Estoy orando por un borracho. Estoy orando por esa gente que todavía no es cristiana, para que entren en este camino. Pero lo que no tolero es que los que estamos ya dentro querramos ensuciar este camino, modernizarlo. A esos no estaré de acuerdo nunca. Porque todos salimos del pecado. Yo también fui rescatado de ese mundo sucio de maldad. Dios también a mí me sacó de la basura del pecado, como casi a la mayoría de los que estamos en el camino de Dios. Pero ¿sabes algo? Una vez llegas a este camino, tienes que entenderlo, que aquí se vive en santidad, porque este camino es un camino de santidad. Y nada inmundo pasará por él. Aquí lo dice. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? Dios. ¿Dónde andará con ellos? En este camino de santidad. ¿Quieres que Dios ande contigo? Apártate de todo lo que ofende a Dios. Ahora mismo, escapa por tu vida. Santifícate, conságrate. Él mismo andará con ellos. Desde el momento que tú te consagras a Dios y aborreces todo lo que a Dios no le agrada, inmediatamente Dios es el que anda contigo. Y nadie lo puede impedir. Ni el brujo, ni el hechicero, ni el santero, ni el diablo, ni sus demonios pueden impedir que Dios ande con una persona que ande en este camino de santidad. Muchas veces nosotros decimos: hermano, me siento vacío, me siento triste, me siento atado. Averigua si hay cosas en tu vida que no le agradan a Dios. Averígualo, haz un examen de ti mismo. En lugar de estar viendo los defectos de los demás, aprende a ver tus propios defectos. Aprende a verte a la luz de la palabra, a ser analítico contigo mismo. Por eso es que yo digo que la gente se convertirá a Cristo el día que dejemos de ver más hacia los demás y aprendamos a ver más hacia nosotros mismos. Que veamos nuestros defectos y seremos más efectivos para ayudar al necesitado, al débil, al caído, al que esté en pecado. Porque cuando tú andas como a Dios le agrada, serás un instrumento de Dios para la gloria de su nombre. Y dice este texto de la Biblia: si no, Él mismo estará con ellos. Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Y yo le voy a decir algo, hermanito. Una persona que vive una vida con un pleno entendimiento, con un uso de razón clara de lo que es la santidad, nadie lo saca de la verdad. Nadie. Aunque vengan ofertas, aunque te traigan lo que te traigan, nadie te mueve de tus principios cuando tú vives una vida de santidad. Por eso es que yo no entiendo, incluso yo he escuchado personas que hasta se jactan diciendo: hermano, yo era de eso de la senda antigua. Yo estaba en esas iglesias que solo hablaban de santidad. Y ahora no, hermano, ahora estoy en una iglesia libre en Cristo. No, hermanito, te saliste de la libertad en Cristo y te metiste a la esclavitud de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Te convertiste en un esclavo del pecado, porque la gente hoy le llama libertad aquello que tú
puedes hacer lo que te da la gana. Eso no es libertad, eso es esclavitud del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía. Porque la gente anda buscando desesperada lugares donde los dejen hacer lo que les da la gana, vivir como les da la gana. La gente quiere algo, que nadie le prohíba nada, que no se predique contra el pecado, que no se hable de la santidad, pero quieren ir al cielo. Y te tengo una mala noticia: al cielo nadie inmundo entrará. Pastor, pero usted es fuerte. No, te lo voy a mostrar con la Biblia. Solo es para que no te pierdas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil, amado pueblo de Dios, entender lo que está en este libro sagrado con tanta claridad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque detrás de esto está un plan satánico, infernal, para arrastrar a toda la humanidad hacia el pecado. La humanidad está viviendo de espaldas a Dios. Nunca se había visto tanta maldad como en estos días. ¿Por qué no podemos entender lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14? Aquí está. ¿Sabe qué dice Dios? Seguid la paz con todos. O sea, si usted es cristiano, usted no puede vivir peleándose con la gente. Usted debe de seguir la paz con todos. Sí, pastor, pero son ellos que no me quieren. Ese no es su problema. Usted es el que tiene que amar. No esperar que lo amen. Usted ame. Porque hay gente que solo andan buscando amor, pero ellos no aman a nadie. Usted nada más preocúpese de vivir en paz con todos. Y oiga lo que dice aquí: seguir la paz con todo y la santidad. Y escúchelo, por favor. Sin la cual nadie, ni el pastor, ni el predicador, ni el que resucita muerto, ni el que hace milagros, ni el que profetiza, nadie verá al Señor. Nadie. Nadie va al cielo por los títulos que tiene. Nadie va al cielo por ser pastor. Nadie va al cielo por predicar. Nadie va al cielo porque tiene conocimiento bíblico. Nadie. Al cielo se va viviendo una vida de santidad. Seguir la paz con todo. Esto no te lo puedo modernizar. Esto no te lo puedo suavizar. No te lo puedo cambiar. Entiéndemelo. Tengo que ser íntegro con la palabra. Tengo que entregarte el evangelio con la pureza que Dios nos lo entregó. El día que yo cambie esta palabra, el día que yo te enseñe lo contrario de lo que dice la Biblia, escapa por tu vida. No escuches este mensaje. Pero si estás escuchando lo que dice la Biblia, comparte este video con la mayor cantidad de personas posible. Aquí dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Bendito sea Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Esto no te lo podemos cambiar, iglesia amada, amigo de mi alma. No podemos. No solamente por caer bien contigo, para que no te enojes, para que no te vayas de la iglesia. ¿De qué sirve que estés en un templo si no vives en santidad? Si al final te vas a ir al infierno, de la iglesia para el infierno. ¿De qué sirve? No, mi hermano de mi alma. Jesucristo le dijo a sus discípulos, los 70, cuando venían alegres: aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: no os regocijéis por eso, más bien regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. ¿De qué sirve que hagamos milagros, que hablemos en lengua, pero cuando termine el culto somos chismosos? Estamos hablando mal de todo el mundo. Nos peleamos con todo el mundo. Yo no puedo creer en eso, hermano, que hay gente que está danzando en el culto y después, hermanos, salen enojados después del servicio. Discúlpame.
o es emoción, o es de la carne lo que tú estás sintiendo. Porque si es del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te tiene que cambiar. Escucha lo que te voy a decir ahora, porque este tema es de importancia como nunca lo hayamos necesitado. Es urgente tocar esto, la santidad. Y presta atención, porque yo sé que hoy en día, hermanos, son congregaciones completas y los miembros repiten lo que les enseñan desde el púlpito. Dios solo ve el corazón. ¿Y por qué dice eso usted, hermano? No, porque así se dice en mi iglesia. Pero usted no está diciendo lo que dice la Biblia. Usted está repitiendo lo que le están enseñando en un púlpito. ¿Quiere ver lo que dice la Biblia? Vaya conmigo, 1 de Tesalonicenses 5:23. Esto dice la Biblia. Esto no lo cambies, no lo modernices. No me cuentes el cuentecito ese que Dios solo ve el corazón. Esto es Biblia, esto es palabra de Dios. Y dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a medias, no solo por dentro, no solo por fuera, porque estamos viviendo en los dos extremos. Está el grupo que solamente ve la santidad por dentro y está el otro grupo que ve la santidad solo por fuera. No, la santidad tiene que ser integral, tiene que ser completa, como dice la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vaya conmigo, por favor. Espíritu, eso es por dentro, anótelo. Alma, eso es por dentro, también tome nota. Y cuerpo, eso es por fuera. No me diga a mí que Dios solamente le santificó por dentro. Tampoco me diga que Dios solo le santificó por fuera. Que usted anda falda larga, vestida decorosamente, anda traje, corbata, camisa, pero tiene el corazón podrido, lleno de resentimiento, de chismes, de pleito, de divisiones, de contienda. No se habla con nadie en la iglesia. Aborrece al pastor, aborrece a los líderes, aborrece a los hermanos en la iglesia. No se habla con la vecina, pasa peleando con todo el mundo. Usted necesita nacer de nuevo, aunque ande falda larga, aunque cargue corbata y aunque tenga traje. Esa es la verdad de la palabra. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo tiene que ser completo. Espíritu, alma y cuerpo, eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué Dios dice que tiene que ser, aleluya, que se santifique completo? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí te lo enseño con la Biblia. Oiga esto: sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo ese texto, la gran pregunta que me hago es: ¿y la iglesia de nuestros días lo está esperando? ¿Está viviendo como dice esta palabra? ¿Está viviendo en santidad, espíritu, alma y cuerpo? ¿Se ve eso en las iglesias de nuestros días? ¿Se ve eso en la iglesia que tú te congregas? ¿Se ve? No, por favor, no mires a los que están allá. ¿Se ve eso en tu vida? ¿Estás viviendo esto que dice aquí la palabra? Por eso son los cristianos que Él viene. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles, sin tacha, sin pecado, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia que vive en santidad por dentro y por fuera. ¿Por qué razón
la Biblia le da importancia también al cuerpo, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Bueno, verso 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oh, palabra bendita esa. ¿Lo escuchaste? Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y cómo Dios se va a unir a una persona que ande su cuerpo enseñando sus partes íntimas, que ande vestido de una manera indecorosa? Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que las hermanas se vistan con pudor y modestia, con respeto. Eso es lo que está diciendo Pablo, con respeto. Hermanos, la Biblia te enseña cómo vivir para agradar a Dios. Ahora, si tú quieres vivir para agradar al mundo, ese es otro tema. Pero si tú quieres vivir para agradar a Dios, aquí están las enseñanzas en su palabra. Así es que aquí está claro, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Jamás el Señor se va a unir con alguien que esté viviendo una vida desordenada, de pecado, de rebeldía y de cosas que a él no le agradan. Luego el verso 19 dice, el apóstol Pablo pregunta: ¿o ignoráis? Yo creo que usted no lo ignora, porque yo tampoco lo puedo ignorar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Óigame por favor, Espíritu Santo. No espíritu inmundo, Espíritu Santo. El que mora en usted es santo. Y yo estoy seguro que si usted tiene el Espíritu Santo, póngase esa ropita y párese frente al espejo y pregúntele, Espíritu Santo, ¿te agrada cómo me he vestido? ¿Te agrada la ropa que me estoy poniendo? ¿Te agrada la falda que me estoy poniendo? Pero usted se pone una minifalda, una ropa apretadísima, y que usted sabe, porque uno no es ignorante, usted sabe que con esa ropa usted provoca a los hombres. O usted, hombre, que ahora hay hombres que se visten de una manera vulgar también, provoca a esa mujer. Usted lo sabe. Y usted cree que si usted tiene el Espíritu Santo, no le va a decir el Espíritu Santo: mi siervo, mi sierva, no me agrada. Déjelo que lo ayude. No contienda con él. En este momento deja que el Espíritu Santo de Dios te ayude. Cuando yo me convertí al Señor, yo venía del mundo como todos. La mayoría que hemos aceptado al Señor. Algunos dicen: yo nací en el Evangelio, pero es que, como dijo alguien, el hecho de que duermas en un garaje no te conviertes en carro. El hecho de que hayas pasado toda tu vida en una iglesia no quiere decir que te conviertes en cristiano. No. A veces le cuesta más a la gente que nació en el Evangelio ser cristiano que aquel borrachito que Dios lo rescató de la cuneta y viene a la iglesia a ser restaurado y se convierte en evangelista, en pastor, predicador. Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y el error que cometemos es que a veces nuestros hijos nacen en el Evangelio, pero nunca les hemos presentado este Evangelio. Nunca les hemos invitado a tener un encuentro con Dios. Así que, amados hermanos, es importante que entiendas que debes de vivir en santidad, que tu cuerpo no es cualquier cosa, es el templo donde habita Dios. Pregúntale, como te lo dije, al Espíritu Santo y déjalo que te ayude. Y cierro con esto, porque estoy comprometido con decirte esto también. Apocalipsis
capítulo 21. Porque yo quiero dejar esto muy, pero muy claro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Dice el apóstol Juan: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa. Mire, por todos lados, hermano, Dios es santo. La ciudad donde vamos a vivir nosotros por la eternidad, la Nueva Jerusalén, es santa. Conviene la santidad a mi casa, dice también lo que te dije al principio. O sea, Dios es santo. Y dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Atento a esto. Luego el verso 27, para que te quede claro que allí no va a entrar todo el mundo. Y por eso me urge avisarte que debes de vivir en santidad. No entrará en ella, en esa ciudad, la ciudad santa de Jerusalén que descenderá del cielo de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, quiere decir ninguna cosa que tenga que ver con el pecado, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, y no solo lavados, sino que se han apartado del pecado. Y no solo se han apartado del pecado, sino que han vivido vidas de santidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La decisión es tuya. Espero que la palabra de Dios nos abra a todos el entendimiento. Mi deseo y mi oración es que Dios salve al mayor número de personas posible en este último momento.